Bueno, nuevamente muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, señor Andrés Felipe. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Le doy la bienvenida a todas las personas que estaban previamente con nosotros conectados y los que se están conectando en este momento. En la tarde de hoy, el señor Andrés Felipe nos traerá una charla en este AgroTalk acerca del impacto social de la palma de aceite en Colombia. Andrés Felipe García es el director de planeación del Sectorial y Desarrollo Sostenible de Fede Palma. Es economista de la Universidad de los Andes con un magíster en manejo de conservación de bosques del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE de Costa Rica. Cuenta con una amplia trayectoria desempeñando cargos directivos en el sector agropecuario, especialmente en temas de desarrollo sostenible, tal como lo son el vicepresidente de Asuntos Gremiales y Corporativos de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, asesor de presidencia de la SAC, defensor delegado para asuntos agrarios y tierras, defensor delegado de derechos colectivos del ambiente en la Defensoría del Pueblo de Colombia, viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, director de Desarrollo Rural Sostenible del Departamento Nacional de Planeación, asesor del IDEAM y de la Unidad de Parques Nacionales Naturales, jefe de la Oficina de Planeación del ICA. Muy buenas tardes, señor Andrés Felipe. Ya le doy la palabra y le permito para que pueda continuar presentando su agrotalk. ¿Listo? Gracias, muy amable, buenas tardes para todos. No logro aquí compartir. Puede volver a intentar en este momento, señor Andrés Felipe. Ahora Perfecto. sí, perfecto. Bueno, buenas tardes, ¿ven mi pantalla? Sí, señor, en este momento ya se está viendo perfectamente. Bueno, muy buenas tardes para todos nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por acompañarnos esta tarde en esta presentación. Hace unas semanas habíamos compartido con estos agrotalks una información sobre la palma y su impacto en deforestación, y hoy queremos compartir con ustedes el impacto social de la palma en el desarrollo productivo en Colombia, y sobre todo un impacto que transforma el territorio positivamente desde la formalidad y la legalidad. Entonces, para ir entrando en materia, eso es lo que queremos, como contarles cómo desde la legalidad y la formalidad transformamos territorios, y en esta ocasión enfocándonos en el tema social. Qué pena, señor Andrés Felipe, interrumpirlo. ¿Puede en este momento quitar la cámara de pronto para que se escuche un poco mejor, ya que las personas se escuchan un poco entrecortado y con interferencia? Un segundo. Logro quitar mi cámara desde acá. Espérame. Permítame un momento, yo le ayudo desde acá. Listo. ¿Puede probar en este momento, por favor? ¿Cómo me escuchan? Se escucha, pero se sigue escuchando como un poco con eco, entrecortado. Entrecortado, ok. Bueno, ahí sí tenemos un inconveniente técnico. ¿Me da un segundo? Sí, claro que sí. Hola, Sí, señor Andrés Felipe. ¿me escucha mejor?
Un poco mejor, realmente lo que pasa es que se escucha como, como si hubiera una interferencia. Ahí sí no sé qué hacer. Eh, Permítame un momento, claro que sí. Señor Andrés Felipe, qué pena, te escribí por el interno. ¿Sí te llegó la pregunta? ok, no había visto. Y ahí le mandé. Para todas las personas que están conectadas en este momento y para las personas que se están conectando, un momento por favor, ya estamos nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo. Señor Andrés, qué pena, en este momento se están comunicando con ustedes en su área de tecnología.
Ya en unos momentos estamos nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias, qué pena con ustedes. De igual manera, aprovecho este espacio para invitarlos y para que continúen participando de Expo Agrofuturo Digital en estos 2 días siguientes, de los cuales van a poder participar de nuevos AgroSolution, nuevos AgroTalk y un foro y un congreso internacional agropecuario a realizarse el día de mañana. Los invitamos a que estén pendientes de la agenda, que la puedan consultar a través de www.expoagrofuturo.com y que puedan hacer parte de todo este tema de actualización, capacitación y transferencia de conocimiento. Muchísimas gracias. Hola, Sebastián. Hola, señor Andrés. Perfecto, ya se escucha mucho mejor. ¿Mucho mejor? Ok, entonces voy a colgar el teléfono. Gracias. Bueno, listos. Entonces, ¿cómo me escuchan? Perfecto, ya se escucha bien. Ok, entonces reanudemos. Disculpas por la interrupción. Estos temas tecnológicos todavía los estamos aprendiendo a manejar. Bueno, hoy vamos a conversar un poco sobre el impacto social de la agroindustria de la palma de aceite de Colombia, una apuesta desde la formalidad y la legalidad. Intentar compartir. Avisa Sebastián si debe cambiarse. Bueno, entonces ya como Sebastián me presentó, mi nombre es Andrés Felipe García, a sus órdenes, estoy a cargo de los temas de desarrollo sostenible y la planeación sectorial de Fedepalma y es para mí un placer estar hoy con ustedes haciendo esta presentación. Lo primero y muy rápidamente es recordar un poco quiénes somos, quién es Fedepalma, quién es Cenipalma. Fedepalma es una agremiación que representa a los palmicultores colombianos, tiene en sus afiliados una proporción muy importante de los palmicultores, pero también Fedepalma administra la inversión sectorial a través de los fondos parafiscales y por tanto representa y orienta la inversión en bienes públicos sectoriales para la generalidad de los palmicultores. Y tenemos a Cenipalma, nuestro brazo técnico, científico, tecnológico en innovación, de pronto una de las mayores creaciones del sector palmero y de Fedepalma en su historia, y es que nos permite afrontar los retos en temas de innovación, plagas y enfermedades, cambio climático y demás. Y con esta muy breve introducción me gustaría presentarles algunas cortas diapositivas para contextualizar qué es esta agroindustria y qué es la palma de aceite. Me gustaría como invitarlos a que se pregunten si saben dónde se cultiva la palma y cuáles son los principales atributos de su aceite. Hay mucho en torno a la palma de desinformación y desconocimiento, entonces los invito a que reflexionen sobre esto mientras paso las siguientes diapositivas. Y en esto es un cultivo netamente tropical, es decir, se cultiva únicamente en la franja tropical del globo. La principal producción de aceite de palma está en el sudeste asiático. Indonesia y Malasia son los principales productores con alrededor del 85%. Y las estadísticas indican que Colombia es el cuarto productor mundial, pero solo representa el 2% de la producción, es decir, una proporción muy pequeña, así seamos el cuarto productor mundial. Y África como un todo, paradójicamente, es el continente rezagado en producción. Importante también tener en cuenta este mercado y perspectivas globales. Los aceites vegetales son segundo grupo alimenticio en importancia después de los cereales, es decir, esto es un producto muy importante en la ingesta calórica y en la canasta familiar de los hogares del planeta. Y tenemos una demanda mundial de alimentos creciente por una población creciente, un ingreso medio mundial creciente. Entonces, si tengo esa variable y el factor de ser un producto esencial en la canasta básica familiar, pues sin duda este es un producto ganador, si lo vemos desde la perspectiva de los mercados, y un producto con una demanda muy importante. Y lo hemos materializado también en esta diapositiva, y es el grupo en importancia, y en ese marco los aceites y grasas pues tienen un peso importante, y los aceites de palma han venido liderando desde 2004 la producción y el consumo mundial.
A la izquierda ustedes pueden ver un poco los requerimientos energéticos de pesticidas y demás, y la palma, por mucho, es la que produce más aceite comparado con los competidores en términos de aceites vegetales, pero además la que demanda menores fertilizantes, pesticidas y menor demanda energética. Pero además esto en tan solo el 10% del área cultivada. Y si miramos el país de la derecha, lo que vemos es el mercado de aceites y grasas global, vegetales y no vegetales, en donde palma y palmiste comprenden o representan el 36%. Entonces recuerden, 36% del mercado global en tan solo el 10% del área. Y eso sin duda es muy importante en tenerlo presente también cuando nos preocupamos por los temas ambientales. Entonces, una mayor capacidad de satisfacer la demanda mundial en menor área. Y aquí es importante también un dato que tengan presente, este crecimiento, este 36% de participación pasó en 30 años del 15 al 36%. Entonces es un producto que por estas características, entre otras, ha venido ganando consistentemente espacio en el mercado y en la torta mundial de aceites y grasas. Pero además también es muy importante tener presente su versatilidad. Entonces es muy productiva, más costo beneficiosa, más costo efectiva, menor demanda energética, pero además el aceite de palma sirve para múltiples usos y la agroindustria en general para múltiples usos. Pero si nos vamos solo al aceite, lo tenemos en el aceite que consumimos a diario en los hogares, pero también en el jabón del baño, en la crema de dientes, en el alimento para las mascotas, en la Nutella, en la mantequilla del desayuno, en los cosméticos, en el chapstick, en el pintalabios, en muchos ingredientes que vemos allí en esta diapositiva, que yo no quisiera entrar al detalle de cada uno de ellos, pero sí que se llevan el referente, es muy productiva, muy versátil, los helados se derriten menos rápido si tienen aceite de palma, entonces es un producto muy versátil, representativo, costo efectivo y sin duda pues es un producto ganador en el mercado de aceites y grasas y eso es un tema fundamental a tener en cuenta cuando pensamos en visión empresarial de largo plazo. Y con eso en marco general, de forma muy rápida en términos de qué es esta agroindustria y sus perspectivas globales, pues miremos un poco más los temas en Colombia y de qué hablamos y de qué se trata esta agroindustria en Colombia para entrar en materia en lo que nos ocupa en esta charla de hoy. Aquí en esta diapositiva lo que queremos compartirles es un poco cuál es el juego o qué lugar ocupa la agroindustria de la palma de aceite en la producción agrícola de Colombia. Si lo vemos en términos de cultivos permanentes, es el segundo después de café. Café, aquí tenemos reportadas, según cifras del Ministerio de Agricultura y del DANE, unas 840.000 hectáreas. Veníamos de 1 millón de hectáreas hace un tiempo. La palma es el segundo cultivo en área después del café en términos de permanentes. Y en cultivos transitorios, el más importante en área es arroz, con una área similar a la de palma de aceite. Y esto es importante que lo tengamos presente en términos de perspectivas de qué hablamos cuando hablamos producción de la producción de palma de aceite y el área sembrada y cosechada. Y una estadística importante a tener presente, y solo haciendo el periodo de referencia a los últimos 10 años, en los últimos 10 años el área sembrada en palma de aceite ha crecido 4,7% en promedio ponderado, pero si lo vemos en producción ha crecido en 7,5%, es decir, es un cultivo que se mantiene sistemáticamente creciendo. Aquí fue para un periodo corto de tiempo, pero si lo miramos a lo largo de su serie histórica, es un cultivo que año tras año viene creciendo en área y viene creciendo también en producción, es decir, vamos buscando ser más competitivos y es un cultivo que viene ganando área de forma importante. Y un factor muy importante que no se nos olvide, esto dentro de una frontera agrícola de alrededor de 40 millones de hectáreas. Es decir, en esta frontera agrícola tenemos mal contados unas 7,5 a 8 millones de hectáreas cultivadas en cultivos agrícolas. Es decir, tenemos un mundo por desarrollar en Colombia y un montón de tierra por desarrollar y aprovechar el potencial agrícola de Colombia para generar desarrollo rural y desarrollo y alternativas de ingresos para la población. Muy importante en este marco, con estas cifras presentes, es el aceite de palma es el principal aceite que producimos en Colombia. Y qué más que en una ocasión como esta o en una coyuntura como esta que nos invita y nos llama a pensar en lo nuestro, a pensar en la producción local, en cómo promovemos y motivamos a nuestros agricultores,
en donde sin duda la agricultura en Colombia respondió a una coyuntura como la que tenemos. No hemos sufrido desabastecimiento de alimentos y eso es fundamental. Y en este marco, si tenemos presente que es el principal aceite producido en Colombia, pues es nuestro aceite, es el aceite de los colombianos. Debemos sentirnos orgullosos de este aceite, de esta agroindustria, que es un elemento fundamental de la seguridad alimentaria y de múltiples otros productos para generar desarrollo rural. Entonces deberíamos sentirnos orgullosos de esto. Es un cultivo permanente de 25 a 30 años. Su extracción es natural, sin químicos. Eso le da un ingrediente adicional para un menor impacto ambiental en lo que realizamos. Entonces, sin duda, es un producto del cual debemos sentirnos orgullosos y debemos conocer cada vez más sus múltiples y diversos usos. Unas cifras generales complementarias acerca de esta agroindustria. Estas cifras las traemos con corte al 2019. Esta agroindustria tiene más de 6.000 productores y es muy importante que tengan presente esta cifra. El 85% de ellos son pequeños productores, es decir, entendidos hasta 50 hectáreas, pequeños productores entre 0 y 50 hectáreas con un tamaño promedio de una propiedad de 10 hectáreas. Entonces es muy importante porque este es un sector altamente inclusivo y sobre todo con un modelo empresarial y de integración productiva. Un valor de la producción de superior a los 3 billones de pesos, unas exportaciones que rondan el 50%, el año pasado cerramos en el 46%, pero desde hace unos años rondamos alrededor del 50% de la producción se exporta, un poco más del 7% del PIB agrícola y cerramos el año pasado con 559.000 hectáreas sembradas. Y a la derecha quiero mostrarles nos conformamos o distribuimos en lo que llamamos 4 zonas palmeras, pero sobre todo nuestro modelo es un modelo empresarial, en lo que, a partir de lo que llamamos los núcleos palmeros, que son una planta extractora en una alianza y una integración con sus proveedores indistintamente de su tamaño, pero sobre todo una visión de negocio que integra esa primera etapa de transformación que hace la planta extractora con sus proveedores, y es una visión empresarial inclusiva y de largo plazo. Entonces, esta es una agroindustria que le apuesta a la sostenibilidad. La sostenibilidad es una condición necesaria de este negocio y del desarrollo de esta agroindustria cada vez más y desde hace mucho tiempo, y es parte de nuestro ADN y de nuestra convicción y lo que promovemos e impulsamos con nuestros agricultores. Una sostenibilidad entendida y basada en 3 pilares fundamentales. El económico es que esto pueda generar y producir unos ingresos sostenibles que permitan hacer una actividad viable y que saquemos a la gente de la pobreza y le permitamos prosperar y crecer económica y socialmente. Un pilar ambiental, y es cómo hacer el cultivo y el desarrollo de la agroindustria con las mejores prácticas ambientales y el menor impacto ambiental posible. Y en temas sociales, sobre todo es cómo somos una agroindustria más inclusiva y con mayor transformación social de nuestro territorio, de nuestros trabajadores, de nuestro entorno, de las comunidades, y lo que irradiamos en la panicultura que promueva, impulse desarrollo social en el territorio. Y en lo social es donde nos vamos a ocupar un poco más en esta presentación. Entonces, esta es una agroindustria que genera desarrollo rural desde la formalidad y la legalidad, y yo quiero que ese sea como el eje conceptual que quiero compartirles y transmitirles a lo largo de las siguientes diapositivas, cómo a través de ser formales y ser legales transformamos el territorio, transformamos las condiciones de vida de miles y miles de familias y personas, no solo directamente vinculadas a la agroindustria, sino de forma indirecta. Y en este marco es muy importante tener algunos aspectos de contexto, es muy importante tener el contexto para tener claro de qué es que estamos hablando y entender entonces en consecuencia cuál es el aporte de la agroindustria. Importante tener presente que la ruralidad colombiana es alrededor del 30% mal contado de la población, es decir, hay una población muy importante en las zonas rurales y en el campo aún, a pesar de una gran migración rural del campo hacia las ciudades. En el campo es donde ha tenido mayor incidencia el conflicto en nuestro país y la violencia se ha ensañado más en el campo, especialmente en las zonas apartadas. No en vano allí pues están se han desarrollado y concebido los PEDETs, pero también las SOMAC, que son las zonas más afectadas por el conflicto, y los programas de desarrollo con enfoque territorial como apuestas conceptuales
para tratar de hacer una intervención integral de los territorios y esos territorios rurales para cambiar de forma integral su desarrollo. Y muy importante tener presente que en nuestro país, desafortunadamente, la política pública ha tenido una tendencia mucho más urbana que rural. El campo ha estado muy olvidado eventualmente y de pronto por algunos de los actores anteriores, con una menor infraestructura y una débil presencia institucional. Y ya cuando nos ocupamos de temas laborales, muy importante tener presente que el 80% de la informalidad del empleo en Colombia está en las zonas rurales y que el 85%, cuando lo vemos en términos de actividades agropecuarias, el 85% del empleo en actividades agropecuarias es informal. Es decir, tenemos un problema de informalidad muy grande. Como país, como un todo, si no me falla la memoria, la cifra en el país es alrededor del 50%, pero sin duda verlo en la ruralidad y en la agricultura o en el sector agropecuario es mucho mayor. Y esto es muy importante tenerlo presente y sobre todo es un reto de política pública y cómo cada uno de nosotros, los sectores productivos del agro, contribuimos a cambiar esta historia de la mano con las políticas públicas. Entonces, para ir entrando pues, en materia ya específicamente de los temas sociales con este contexto general de la agroindustria y del entorno rural, aquí en esta diapositiva lo que quiero mostrarles de forma muy general y lo desarrollaré en cada una de las siguientes diapositivas es cómo en diferentes aspectos del entorno social y de la vida social podemos ver unos efectos positivos e importantes de la agroindustria que estamos transformando los territorios desde la formalidad y la legalidad. Hace poco hicimos un estudio con una firma de consultoría, con C-Análisis, con unos consultores muy reconocidos en estos temas y también que han trabajado mucho en temas de conflicto y narcotráfico. Y lo que se hizo fue analizar 36 variables a partir de información pública, información oficial, y ver, y lo que queríamos era entender si teníamos y en qué magnitud hiciera estadísticamente representativo y significativo el impacto de la presencia de la agroindustria en diferentes indicadores. Y lo que se encontró es que en varios de ellos había un efecto estadísticamente significativo y positivo, es decir, que podíamos relacionar claramente una causa y un efecto con ocasión de la agroindustria. En otros aspectos no era posible establecer esa relación de causalidad, simplemente una asociación, pero lo que queríamos sobre todo era entender es cuál era la transformación, en qué indicadores, para posteriormente entender es el mecanismo a través del cual se transferían. Eso es un poco lo que les vamos a compartir en las siguientes diapositivas. Y cuando vemos en el primero de estos elementos en términos de educación, lo que nos mostraban las estadísticas y de forma significativa es que por cada 1% de incremento en el área sembrada en Palmas se ampliaba la cobertura en educación y específicamente en temas de educación primaria y secundaria. En otros niveles de educación no se encontraron diferencias significativas, en estos dos sí, y es muy importante porque además es la primera atención en educación que hay en la población rural. Y si nos ubicamos en zonas rurales, especialmente en zonas rurales apartadas, donde hay unas escuelas que básicamente son primarias, en algunos casos son secundarias, pues esto es muy, muy importante. En donde si bien tenemos muchas cosas por mejorar en educación, la cobertura también general del país es muy alta. Entonces, si en este marco yo encuentro que por cada incremento de 1% en área sembrada en Palma, tengo un incremento de casi el 2,7% de cobertura en primaria y de un poco más del 2% en secundaria, pues sin duda estoy generando una transformación social de mi entorno, no solo de las familias de los palmicultores y de los trabajadores de La Palma, sino también del entorno, porque estoy impulsando desde la presencia de la actividad empresarial una mayor presencia de escuelas en las zonas rurales. Y algunos indicadores complementarios en términos de educación, cuando en temas de educación primaria, de cobertura primaria, como comparábamos municipios palmeros y no palmeros, en aquellos con menor densidad de palma los efectos son mayores, es decir, donde la agroindustria va entrando y va creciendo y está menos consolidada, pues estamos encontrando un efecto relativo mayor, un efecto marginal mayor. En contraste, aquellos que tienen una presencia de palma más consolidada, pues el efecto es menor y eso pues también tiene mucho sentido, pero sobre todo es como en la medida que vamos haciendo presencia vamos teniendo un efecto mayor
y incide de forma muy importante en la cobertura total en educación. En términos de educación secundaria, también hicimos comparaciones en general con temas, comparando con municipios palmeros y petroleros, y encontrábamos que en términos de educación secundaria, si veíamos municipios palmeros y además petroleros, pues su incidencia en la cobertura era un 2,4% de incremento en la cobertura en educación primaria. Y cuando ya mirábamos solo municipios de características similares, pues el efecto era un poco menor en términos de educación secundaria. Y esto es muy importante tenerlo presente, pero sobre todo es cómo vamos impactando incrementos en cobertura educativa. Cuando miramos temas de salud, fundamental tener presente todas las necesidades que tenemos en salud en el país, pero la cobertura en salud en Colombia es una cobertura bastante amplia. No obstante, cuando vemos las estadísticas oficiales, como les decía, encontramos que también hay un incremento, nuevamente por cada 1% de incremento en área destinada a la siembra de palma, se tiene un efecto de casi 2% adicional en afiliados a salud por cada 1.000 habitantes, y cuando lo miramos con respecto al régimen subsidiado es de 1,47%. Es decir, incidimos en multiplicar e incrementar la cobertura en salud. Cuando miramos la estimación en municipios con características, palmeros con características similares, encontramos un incremento en cobertura del 3,5% en el régimen contributivo por cada 1% adicional en palma. Y estos sin duda son indicadores importantes que muestran cómo va generando una transformación. Entonces veíamos en educación y también en salud que tiene un efecto positivo en su cobertura. Incluso, y es lo que mostramos al final, cuando miramos esto, si son municipios palmeros y petroleros, incluso ahí también hay una cobertura adicional positiva. Y no es importante tener presente que los municipios petroleros tienen un nivel de inversión considerablemente mayor que los no petroleros. Y una variable adicional muy importante que encontramos y que fue muy reveladora en muchos aspectos es cuando revisábamos la presencia del cultivo y la consolidación del cultivo versus zonas con cultivos de coca. Y aquí encontramos unas cosas bien interesantes. En municipios ya consolidados de actividad palmera, desarrollada y consolidada hace un tiempo, pues no se encontraron unas diferencias significativas que permitieran asociar que una mayor presencia del cultivo incidía en disminución de la coca. Pero sí encontramos una disminución de coca del 14% en áreas palmeras que estaban en desarrollo y en consolidación. Entonces, ahí hay una capacidad muy importante de tener en cuenta de esta agroindustria como generadora de sustitución de cultivos ilícitos, como generadora de ingresos y alternativas lícitas y productivas de la población, sobre todo en aquellos municipios donde no se tiene consolidada la actividad palmera. Pero por otro lado, este mismo ejercicio nos permitió ver unos mapas, contrastar la información en mapas del CIMSI, del monitoreo de cultivos ilícitos y los mapas de palma. Y entonces, si bien en municipios donde actividad palmera consolidada no tenía una incidencia clara, significativa en términos estadísticos con la coca, sí veíamos que la palma sin duda contenía la actividad de la coca. Entonces, competir con actividades ilegales e ilícitas es muy complejo, pero logramos contener, lo que uno ve es que se logra contener, y en aquellos municipios nuevamente de expansión de palma, logramos ganarle la batalla de la coca en muchos de ellos. Entonces, esto sin duda es una agroindustria que genera alternativas para poder contener y darle la ilegalidad y darle alternativas de ingresos lícitos a la población. Y ya cuando miramos temas de actividades inclusivas y de integración productiva, recuerden que al principio les mencionaba que nuestro modelo, nuestra visión empresarial es de núcleo productivo, es decir, la primera etapa de transformación debe darse en terreno, que es la planta extractora, distinto a otras actividades productivas. Entonces, la primera transformación en terreno y una transformación que se da de forma inclusiva, buscando integrar a la planta con sus proveedores. Hay diferentes tipos de alianzas y de tipos de integración entre las plantas y los proveedores, pero sin duda es un modelo empresarial de integración productiva, y las alianzas productivas que se han promovido en La Palma han sido modelo en diferentes foros, diferentes escenarios e incluso para otros sectores, porque han sido un ejemplo de integración, donde incluso en algunas de estas alianzas los pequeños productores son
incluso accionistas de una parte importante de las plantas extractoras, y esto sin duda es una relación gana-gana para todos. Entonces, aquí quisiera resaltar algunos elementos fundamentales. Es una alianza entre pequeños productores, medianos y grandes, que permite asegurar una venta de la fruta. Si vemos otros sectores agropecuarios, un problema muy importante en muchos de nuestros agricultores es que no tienen garantía de quién les va a comprar la fruta. Por ejemplo, hablemos del sector cafetero, hay un activo muy importante que es la garantía de compra, y así lo conciben los cafeteros. Pues acá hay una garantía de compra, y esta alianza permite asegurar que la planta compre el fruto, y este proveedor siempre va a tener una garantía de que hay alguien que le va a comprar esa fruta. Por otro lado, se generan alianzas, las alianzas son a lo largo de toda la cadena, el proveedor, la transformación, pero entonces las etapas intermedias de transporte para ese procesamiento. Y esto logra irradiarse a otros sectores en las economías del entorno local, en torno a los proveedores y a la planta extractora, y va generando y irradiando una serie de otras actividades y dinámicas productivas en la región. Un poco algo que les he mencionado a lo largo de esta presentación, el encadenamiento productivo entre los diferentes productores, pequeños, medianos y grandes, y este modelo de núcleo productivo también lo que impulsamos es una provisión de no solo garantía de compra, sino una provisión de asistencia técnica, capacitación, asesoramiento, que permita que todos ganen. Si a la planta le llega, tiene una garantía de provisión de un fruto de calidad, en cantidad, con las mejores prácticas, pues sin duda todos van a ganar, gana la planta, pero gana también el proveedor en tener un mejor ingreso y una mejor producción. Y por otra parte, viendo pues la diapositiva que les mostraba los impactos sociales de la palma, una variable muy importante es la generación de ingresos. Y esta generación de ingresos tiene varios efectos importantes. Por un lado, si lo vemos en términos de salarios mínimos, lo que encontramos con significancia estadística es que por cada 1% en incremento en el área sembrada, había un incremento de casi un 1%, del 0,9% en términos de salarios mínimos, y eso es fundamental, y ahora lo complementaremos cuando veamos temas laborales, pero también en este marco lo que esto nos mostró y nos fue evidenciando incluso con análisis más cualitativos que cuantitativos también es que esta formalidad permite que los agricultores se bancaricen, se formalicen las relaciones. Entonces el nivel de bancarización va siendo importante, se genera una historia crediticia y eso mejora el acceso al crédito y al financiamiento. Un dato muy importante a tener en cuenta en el proceso que hicimos es, por ejemplo, en el Catatumbo, el 80% de los bancarizados del Banco Agrario en Tibú son del sector de la palma de aceite. Y eso sin duda es un indicador fundamental. 80% de los bancarizados en Tibú pertenece a la palma. Entonces, sin duda es un poder de transformación desde la legalidad, promueve legalidad y formalidad. Esto también promueve una mejor valoración de la tierra y una mejor inserción en las economías lícitas y productivas. Y un tema fundamental aquí es, esto también se da porque el cultivo y la agroindustria permite una generación de ingresos estable a lo largo de todo el año. Y eso es una bondad muy grande de esta agroindustria y de este cultivo. Todo el año está produciendo, una vez empieza su ciclo productivo, durante todos los meses produce fruto, es decir, si soy un agricultor, todos los meses tengo una fruta que cosechar y que vender en la planta, es decir, tengo un ingreso a lo largo del año. Y eso es una variable fundamental para superar los círculos viciosos de la pobreza, para darle una estabilidad y una visión de proyecto de vida a las familias. Aquí lo que nosotros queremos e impulsamos sobre todo es que las familias, y especialmente los pequeños, salgan de la pobreza. No queremos perpetuar círculos de pobreza, queremos que salgan de la pobreza y queremos que se asienten en los territorios y que tengan una visión y un proyecto de vida. Y esta variable de generación de ingresos permite eso. Y cuando uno analiza también las variables de vivienda, por ejemplo, se encuentra que las viviendas son en general en material, y en la medida que la agroindustria se va consolidando, pasamos de viviendas en piso de tierra y tablas a viviendas en material. Eso mejora las condiciones de vida, unos ingresos estables permite planificar, permite que los hijos se asienten en el colegio, por eso los indicadores que veíamos en cobertura educativa, demanda unos mayores de servicios de salud, por eso veíamos en los indicadores de salud,
y todo eso es lo que permite generar una serie de transformaciones desde la legalidad y la formalidad. Y aquí en esto quisiera también darles otro ejemplo para aterrizar las cosas y de qué es que estamos hablando. En Tumaco, por ejemplo, perdimos toda la producción hace unos años por la pudrición de cogollo. Unas 35.000 hectáreas que había sembradas se perdieron completamente. Hoy vamos como en alrededor de 19.000 hectáreas sembradas, pero se perdieron todas. ¿Y qué se perdió? No solo se perdió la palma y se perdieron los empleos, se perdió la provisión de servicios. Las escuelas que estaban prestando servicio a esas comunidades, no solo a los palmeros, sino a las comunidades aledañas, dejaron de estar allí. Los puestos de salud dejaron de hacer presencia. La prestación del servicio de la CPS se dejó de dar. ¿Por qué? Porque se perdió toda una actividad productiva que era la que sostenía y permitía que esos otros servicios asistenciales y sociales estuvieran allí y fueran mejorando su cobertura y su calidad. Y esos son temas fundamentales, pues, cómo transformamos desde la formalidad y la legalidad. Y quisiera, pues, entrar en materia ahora de los temas laborales en un par de diapositivas y cómo la formalización laboral contribuye a potenciar el desarrollo social en las zonas palmeras del país. La formalidad laboral es un catalizador muy importante de impactos sociales y económicos. Lo anterior que hemos visto sin duda pasa por una agroindustria formal y legal, pero cuando tengo trabajo formales garantizo que los trabajadores tengan al menos el salario mínimo, tengan unas prestaciones sociales, tengan vacaciones, estén en el marco de un trabajo decente y un salario más digno, tengan asegurada su salud, su pensión y sus riesgos laborales. Y eso sin duda impacta y se multiplica a lo largo no solo de sus familias, sino de su entorno. Aquí quisiera referirles algunos aspectos de la estrategia que tenemos en este sentido de trabajo decente y aseguramiento de los derechos de los trabajadores. Trabajamos en una serie de capacitaciones y talleres para profundizar los temas, no solo ya de formalidad, sino también ahora nuestro reto es cómo vamos avanzando de mejor manera y con mayor decisión en los temas de seguridad y salud en el trabajo. La no formalidad todavía es un asunto para nosotros, pero hay detrás de eso otras cosas en el marco del trabajo decente, generando orientaciones y acompañamiento a los núcleos y desde los núcleos a los productores para que puedan avanzar en formalidad y seguridad y salud en el trabajo. También en formalidad laboral y seguridad social, pues la vincula, cómo acompañar y ayudarlos a una vinculación más adecuada a esta seguridad social, a la protección social de la familia y también de los entornos, y cómo vamos avanzando en una protección de los derechos humanos desde su perspectiva amplia. Y algunas otras pues, actividades que de pronto ya por tiempo no voy a resaltar aquí. Yo quisiera, como aquí es un tema fundamental final, y es en términos de trabajo formal, y también lo que vimos en las estadísticas, es por cada 10% de incremento, de incremento en el área sembrada en palma, tenemos un incremento y un efecto positivo en la tasa de formalidad. Entonces, el sector productivo de la palma es solo uno del sector productivo en nuestros municipios, entre muchos otros, pero logramos identificar que a pesar de eso, con un incremento en el área sembrada de palma, incidimos positivamente en la tasa de formalidad, es decir, en un mundo rural muy informal, la palma ayuda a transformar los territorios. En términos laborales, quisiera también contarles que hace un par de años, hace muy poco, hicimos una encuesta con el DANE, una encuesta de empleo directo en el sector palmero, la primera encuesta de su tipo en el sector agropecuario, con representatividad estadística a nivel nacional. Y aquí lo que tenemos son unas cifras actualizadas a partir de los datos de 2016, más de 73.000 empleos, casi 74.000 empleos directos, alrededor de 184.000 empleos indirectos, más del 60%, un 63% de los trabajadores con contratos no solo formalmente establecidos, sino contratos a término superior a un año, y eso en un mundo, en una ruralidad altamente informal, esto es un atributo muy importante. Pero yo sobre todo quisiera resaltar dos cosas en esta diapositiva. La primera es el nivel de formalidad, una formalidad superior al 82% en la palma de aceite. Recuerden, 85% de informalidad en el campo colombiano, y esto es una relación inversamente proporcional, pero ligado a eso también lo que encontramos y se relaciona con la cifra que les di antes es
que en esta encuesta del DANE lo que encontramos es que los trabajadores en Palma ganan 1.5 veces el salario mínimo. Entonces, si tengo una formalidad alta y un salario mínimo más alto, lo que tengo es dos herramientas muy poderosas para transformar y mejorar la calidad de vida de los trabajadores, sus familias y por tanto el entorno, porque unos trabajadores con mejor poder adquisitivo tienen mayor capacidad de invertir, irradiar y generar mejores condiciones de vida en su entorno. Y toda esta agroindustria lo que hace es promover e impulsar mayor prestación de servicios sociales por parte del Estado a partir de la contribución social. Y aquí, para ir culminando esta presentación, les estaba compartiendo algunos indicadores en temas sociales de cómo a partir de cifras estadísticas oficiales encontramos una incidencia positiva desde La Palma, pero nuestra contribución y nuestro compromiso con la sostenibilidad es muy amplio. Recientemente desarrollamos y concebimos el programa de aceite de palma sostenible de Colombia, nuestra apuesta por una palmicultura sostenible. Hoy hemos hablado mucho de los temas sociales, pero la sostenibilidad tiene tres pilares y sobre todo es nuestro compromiso para avanzar en este marco. Y en este marco concebimos los 10 principios del aceite de palma sostenible de Colombia. Los 4 últimos están asociados con los temas sociales, empleo digno y derechos de los trabajadores, cadenas de suministros responsables y mejores negocios inclusivos, un mejor relacionamiento con el entorno, las comunidades, la protección de derechos humanos y temas asociados a comportamiento ético, legal y transparente, que dan cuenta de nuestro compromiso con la formalidad y la legalidad y cómo entonces de esta manera incrementamos y consolidamos la producción de aceite de palma sostenible de Colombia y contribuir también al logro de los objetivos de desarrollo sostenible de Colombia. ¿Y con esto qué queremos? ¿Y cuál es nuestra apuesta? Con estos pilares y estos trabajos que venimos desarrollando y avanzando, es que nuestra agroindustria y el aceite de palma de Colombia sea reconocido nacional e internacionalmente por sus condiciones y sus atributos diferenciales de sostenibilidad. Esa es nuestra apuesta, este es nuestro compromiso. Tenemos muchos retos y mucho campo por mejorar y por hacer, pero sin duda los datos y las estadísticas dan cuenta que estamos generando una contribución positiva en los diferentes ámbitos de la sostenibilidad y que estamos transformando los territorios positivamente. Y no tengan duda que ese es nuestro compromiso, seguir avanzando y en esta ruta, en la ruta de la sostenibilidad y contribuir a un mejor desarrollo de nuestro entorno rural. Gracias. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por tu intervención y participación. Muchas gracias por hacer parte de Expo Agrofuturo Digital. Muchas gracias a Fede Palma y Cenipalma por hacer parte de acompañarnos en esta transferencia de conocimiento. A continuación, vamos a hacer un espacio de preguntas y respuestas, señor Andrés, que las personas estuvieron escribiendo durante tu intervención. Las preguntas que no alcancemos, lo ideal sería que, base al correo que están viendo en este momento en la presentación, a fgarcia.fedepalma.org, pues le puedan escribir cualquier otra pregunta e inquietud que no alcancemos a responder en este momento. Continuando con el tema de las preguntas, muchas gracias al señor Iván Darío Garay Palacios, gracias por hacer parte de Expo Agrofuturo Digital, gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Y la pregunta para el señor Andrés es, ¿las plantaciones están obteniendo licencias ambientales para el cultivo de grandes extensiones de suelo? Bueno, Iván Darío, gracias por la participación, por el interés. Y aquí yo creo que es importante recordarles a todos es el licenciamiento ambiental no aplica en Colombia por ahora en el sector agropecuario. El licenciamiento se da para actividades mineras, de hidrocarburos, de ese tipo. Para actividades del sector agropecuario no aplica. Lo que nosotros nos rige son las disposiciones que implementan y ejecutan y en alguna medida también desarrollan las corporaciones autónomas regionales y buena parte de ellas pues tienen algún parecido con el licenciamiento ambiental, pero en sentido estricto no, el sector agropecuario no es sujeto de licenciamiento ambiental en términos explícitos, pero sí hay unas normas y disposiciones que cumplir y toda una serie de permisos que se deben tramitar ante las corporaciones autónomas regionales. Muchísimas gracias, señor Andrés. Espero, señor Iván Darío, que esto ya ha dado respuesta a su pregunta. Continuamos con el señor Carlos Donoso. Buenas tardes, una pregunta. ¿Hay experiencias exitosas en cultivo de palma en zonas afectadas por el conflicto de Cundinamarca?
Bueno, en Cundinamarca tenemos una muy poca participación de la palma, básicamente en el municipio de Paratebueno. Paratebueno es llanos orientales. De hecho, ahí tenemos un campo experimental de cenipalma, el campo experimental de las corocoras, una infraestructura que está terminando su desarrollo muy importante para estudios de suelos, pero ahí por la naturaleza misma del departamento y sus suelos, básicamente es Paratebueno en Cundinamarca, pero sí le podría decir que sí tenemos experiencias importantes en otros lugares del país, en zonas afectadas por el conflicto, de la contribución de la palma a la generación de alternativas de desarrollo. En algunos de los municipios, básicamente la palma es la actividad lícita y la principal actividad ilícita, y en algunos la única, y eso incide en generación de tributos a los municipios. Mayores tributos son mayor capacidad de inversión social, y tenemos diferentes ejemplos a lo largo y ancho del país de diferente índole, pero hay diferentes ejemplos: sur de Bolívar, sur del Meta, en el Catatumbo, que dan cuenta de la contribución en estas zonas afectadas del conflicto, de cómo generando empleo, pagando impuestos, haciendo los negocios formales y legales se incide y se transforma el desarrollo rural. Muchísimas gracias, Andrés. Siguiente pregunta. Los aceites y sus derivados de la palma producidos desde Colombia, ¿qué impacto tienen en Latinoamérica y cómo estamos frente a otros países? Bueno, muchas gracias. Empezaría David por lo Enrique, último. perdón, David ¿Cómo Enrique están? pregunta. ¿Perdón? Perdón, pregunta David Enrique, qué pena la interrupción. Gracias. Bueno, David, gracias. Empezaría por la última parte. ¿Cómo estamos? Las estadísticas dicen que somos el cuarto productor mundial, después de dos gigantes que son Indonesia y Malasia, que producen el 85% del aceite. Y eso es muy importante tenerlo presente. Para bien o para mal, lo que hagan ellos dos incide en el mercado mundial del aceite de palma, muchas veces para mal. El tercero es Tailandia, con una participación de un 3%, y venimos nosotros con el 2%. Somos el principal productor de América, sin duda. Nos sigue después Ecuador y Guatemala, pero Ecuador con menos de la mitad de lo que nosotros producimos. Entonces tenemos una participación en términos relativos importante, el mayor productor de América. Somos un referente en América, pero también somos un referente en el mundo. Y a veces los colombianos nos damos muy duro en muchas cosas, y es importante que tengamos presente que no somos perfectos, pero estamos buscando y haciendo muchas cosas bien y buscando mejorar, y somos un referente en producción de aceite de palma en el mundo, porque sin duda estamos siendo reconocidos por diferentes condiciones y atributos de sostenibilidad. Y eso es muy importante. Y la otra pregunta pues iba cuanto a los impactos. Depende cómo lo miremos, pero si lo miramos en términos, por ejemplo, de deforestación, que fue el tema de un agrotalk pasado, el impacto de la palma de aceite en Colombia en deforestación es mínimo. El IDEAM, nuestra autoridad científica nacional ambiental, sacó la línea base de deforestación asociada a palma, la concluyó a final del año pasado y se está socializando este año, y esa da cuenta que para el periodo 2011-2017 tan solo el 0,4% de la deforestación total del país estuvo asociada a palma. Y si yo lo miro contra las cifras de las siembras de palma de ese periodo, solo el 2,4%. Es decir, sí hay una deforestación, pero no somos un motor de deforestación. Y cuando tenemos esas cifras sobre la mesa, nuestra historia es completamente distinta a la inmensa mayoría, sino a todos los países productores de palma. Muchísimas gracias, Andrés. Y ya para finalizar, una última pregunta. Las personas que tengan más preguntas, dirigirlas al correo de Andrés. El señor Lucio Alder de Montaña pregunta, buenas tardes, señor Andrés. Mi pregunta es, ¿cuál es el costo por hectárea desde la siembra hasta la cosecha de cultivo de palma? Uy, una pregunta capciosa. Eso depende. Depende de también la zona del país. El valor de la tierra varía en unas y otras zonas, pero también depende de los materiales. Entonces, eh, los materiales, me refiero si los materiales son básicamente de orígenes africanos o son materiales híbridos, coloquialmente híbridos, mezclando materiales africanos y materiales americanos, porque en América también hay palma de aceite, en Colombia hay palma de aceite. Entonces, son dos negocios relacionados pero distintos. Los materiales, las mezclas africanas y americanas, tienen unos costos mayores, tienen un periodo improductivo un tanto mayor y se demoran
un poquito más en empezar a producir como en forma, por decirlo de una forma coloquial, pero sin duda son más resistentes a plagas y enfermedades, tienen un periodo productivo muy mayor y tienen una productividad mayor. Están siendo toda una ventana tecnológica y una ventana de competitividad y productividad para los palmicultores. Entonces, depende de qué material hablemos y la zona del país. Lo que podría decirle también es que estos costos tienen que tener en cuenta cuando establecemos un proyecto productivo que tengo unos 3 años improductivos aproximadamente. Tengo unos siguientes 3 años que empieza a producir de forma más lenta y van agrandándose los racimos y ya después voy logrando el punto de equilibrio hacia el séptimo año, pero depende también del material y un poco la zona, y ya de ahí en adelante se pone a tono y va madurando la producción. Y es muy importante tener eso presente a la hora de concebir el proyecto productivo y solicitar un financiamiento. Esto es un negocio de largo plazo. Un financiamiento para establecimiento y desarrollo por 7 años le va a hacer mucho daño al banco y le va a hacer mucho daño al agricultor. Bueno, muchísimas gracias, señor Andrés, por su respuesta. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en la tarde de hoy. Gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Nuevamente los esperamos y los esperamos que mañana se conecten nuevamente con Expo Agrofuturo Digital el día viernes consecutivamente. Gracias, Andrés, nuevamente. Gracias por tu tiempo. Gracias a Fede Palma y Cine Palma. Que estén muy bien y muy buena tarde. A ustedes muchas gracias, gracias a todos por su participación y su interés y estamos a sus órdenes para contribuir al desarrollo rural de nuestro país. Muchas gracias, buen día.